para poder realmente observar esa disminución en las frecuencias de 22 tipos de delitos organizados que hoy vive México y azota a la población mexicana diariamente, debemos implementar 4 pilares de políticas públicas. El primer pilar es una reforma judicial inteligente, realizada por los mexicanos, no importada de ningún otro país, que apunte a mejorar la calidad de las resoluciones y a garantizar el acceso a la justicia de todos los segmentos de la población. La oralidad procesal es una muy buena noticia. Hay muchos tipos de procesos judiciales orales que apuntan a mejorar la transparencia del proceso judicial, pero lo importante es no solamente que haya más transparencia procesal, sino que la calidad de las resoluciones judiciales sea mucho más efectiva y que el acceso a la justicia se garantice. El segundo pilar de política pública para enfrentar a la delincuencia organizada es el ataque a la corrupción política, al más alto nivel. Y ahí tenemos que pegarle muy fuerte al financiamiento de campañas electorales, de precampañas electorales. Es muy importante que la corrupción política se vea atacada en el seno mismo de los partidos pequeños y de los partidos grandes de esta república, cosa que no sucede. Es muy importante que se ataque el conflicto de interés y el tráfico de influencias una vez que el político ejerce el poder, cosa que no se hace con ningún tipo de frecuencia. Eso requiere de un pacto político nacional entre los actores de todas las clases políticas. El tercer pilar de política pública que ha dado enormes resultados es el de desmantelar patrimonialmente estos grupos criminales, y eso es la otra cara de la moneda de la corrupción política, porque tienes que atacar a la empresa privada, y la empresa privada financia campañas electorales en nombre de las mafias mexicanas. Por lo tanto, hay que establecer unidades de investigación patrimonial en cada entidad federativa, operando en red con la unidad de inteligencia financiera, pero esto también requiere un pacto político. Por lo tanto, estas medidas, que ya les mencioné a 3 tipos de medidas, se deben complementar con la de establecer mecanismos de prevención social, la número 4, y esas medidas de prevención social se tienen que, si bien delinear estratégicamente entre las secretarías del Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Educación, al fin y al cabo deben bajar a los estados, bajar a los gobiernos locales, y esos dineros y esos programas deben constituirse en una política de Estado, en serio, cosa que todavía no sucede en México. Cuando tú implementas estas 4 medidas al mismo tiempo, la experiencia de esos 107 países demuestra que bajan los niveles de delincuencia organizada en sus 23 manifestaciones, 22 en México. Cuando tú implementas una u otra, pero no hay convicción en las otras, lamentablemente la delincuencia organizada sigue aumentando. Cuando tú solamente tiras represión, y además una represión inefectiva, porque la represión mexicana consiste en detener personas, pero luego la mayoría se les va libre, como sucede muy frecuentemente. Cuando solamente tú tiras represión, la empresa criminal lo que hace es simplemente asignarle más dinero, más lana y más violencia a defenderse. Más corrupción, más violencia. Más policía, más corrupción. Más fiscales, más corrupción. Más militares, más violencia. Y entras en una espiral paradójica. A eso se le llama la paradoja de la sanción penal. Cuanto más sanción penal tú quieres asignarle al problema, más te aumenta la corrupción y más te aumenta la violencia, cuando no hay política pública en las otras 3 áreas que yo mencioné.